Buen día, bienvenidos a esta primera clase grabada que tenemos para el canal de Digástricos. El día de hoy revisaremos generalidad de articulaciones junto a mí, mi novia hermosa. Hola. Entonces, para empezar esta clase, pues es una de las clases más importantes que vamos a ver de generalidades. Entonces hay que empezar con la definición. Una articulación se va a definir como el conjunto de estructuras que unen dos o más huesos. ¿Para qué nos va a servir esta unión de dos o más huesos? Pues la función de estas articulaciones va a ser el movimiento. La parte de la anatomía que se va a encargar del estudio de las articulaciones la vamos a conocer como artrología o sindesmología. Hay muchas maneras de clasificar las articulaciones. Una de las maneras más sencillas de clasificarlas es por medio del tejido que las unen. Entonces vamos a abrir aquí un esquema. Por medio del tejido que las une podemos dividir las articulaciones en articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones fibrosas se encuentran unidas por, como su nombre lo dice, tejido fibroso. Estas articulaciones fibrosas no permiten movimiento. Y el nombre en anatomía para estas articulaciones que no se mueven va a ser el nombre de sinartrosis. Las articulaciones cartilaginosas se encuentran unidas por medio de cartílago. Van a ver ustedes en histología que puede ser fibrocartílago o cartílago hialino. Cuando estudiemos estas vamos a hablar un poquito más de ello. Y estas articulaciones son semimóviles. En anatomía, las articulaciones semimóviles les decimos anfiartrosis. Y por último tenemos las articulaciones sinoviales. Se llaman sinoviales porque van a estar unidas por medio del líquido sinovial. Así es como lo van a encontrar clásicamente en libros como la Target. Pero si hacemos un esquema de cómo es una articulación sinovial, vamos a dibujar dos huesitos. Vamos a pintarlo bien. Y bueno, las estructuras que lo van a unir es esta estructura que es una cápsula que está envolviendo ambos huesos y entre ellos vamos a encontrar este líquido sinovial. Por eso se llama articulación sinovial. Seguramente ya habían escuchado de estas articulaciones sinoviales. Estuvieron muy de moda ahorita con lo de la pandemia, que se podía tomar el líquido sinovial de las rodillas. Buenas articulaciones sinoviales son articulaciones móviles y en anatomía las vamos a conocer como diartrosis. Entonces, hasta este punto tenemos articulaciones divididas por su tipo, ¿no? Tenemos articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Vamos a estudiar solamente las articulaciones fibrosas en este momento.
Entre las articulaciones fibrosas podemos tener varios subtipos, a lo cual nosotros llamaremos como variedad. Entre estas variedades vamos a encontrar las suturas, la sindesmosis y las gónfosis. Las suturas las vamos a encontrar clásicamente en el cráneo. Y vamos a encontrar varios subtipos. Entre ellos están las suturas planas, las escamosas, las suturas dentadas y por último la esquindélesis. Entonces decíamos que tenemos el tipo de articulación, es un tipo de articulación fibrosa, de variedad, sutura. Entre las suturas tenemos la sutura plana, escamosa, dentada y esquindélesis. Entonces vamos a empezar estudiando la sutura plana. Entonces vamos a hacer un acercamiento del cráneo. Las suturas planas también se conocen como suturas armónicas. El ejemplo clásico de este lo vamos a tener entre los huesos nasales. Entonces aquí hacemos el acercamiento del cráneo. Y aquí justo por arriba de la fosa piriforme tenemos a los huesos nasales. Y vemos una línea recta completamente, que no deja que se dividan estos huesos nasales, y esa es una sutura plana. Para continuar con el estudio tenemos a las suturas escamosas. El ejemplo clásico de sutura escamosa lo vamos a tener entre los huesos parietal y temporal. También se conoce como sutura tallada en bisel. ¿Por qué se le llama tallada en bisel? Seguramente ustedes han visto algún espejo en su casa que tiene algún borde, que tiene como un filo al final. Entonces, que permite que estas dos estructuras, ahorita estamos hablando de la unión entre el parietal y el temporal, queden, digamos, de cierta manera como en bisel, como tallada en bisel. Por eso se llama sutura escamosa o tallada en bisel. Aquí tenemos el acercamiento. Por arriba tenemos al hueso parietal. Y por debajo tenemos el hueso temporal. Entre ellos tenemos tejido fibroso y vemos esta forma como el borde del espejo, ¿no? Para continuar con el estudio tenemos ya las suturas dentadas. Que podemos ver en una vista superior del cráneo. Ahí tenemos entre los huesos parietal y frontal, ahí vemos esta sutura. La sutura clásica es la sutura intraparietal, que es esta sutura dentada. Vemos ahí de los dos parietales y vemos cómo hay tejido fibroso que une a estos parietales. Y por último tenemos a la famosa esquindélesis. Esta es una sutura especial. La vamos a encontrar entre los huesos del esfenoides y el vómer. Por lo tanto, la vamos a conocer como la articulación esfenovomeriana. Para poder recordar esta articulación, yo siempre les comento a mis alumnos que es como si fuera un taquito. Todos aquí somos mexicanos, entonces vamos a hablar como si fuera un taquito, donde la parte de abajo, que es el vómer, va a ser nuestra tortilla, y la parte de arriba, donde se encuentra el esfenoides, va a estar articulándose
y va a ser el contenido de ese taquito. Aquí podemos verlo, ¿no? Un acercamiento. Y bueno, con eso terminamos el estudio de las suturas. Y vamos a continuar con el estudio de la sindesmosis. La sindesmosis es la conocida clásicamente como membrana interósea. El ejemplo clásico que podemos tener es entre el radio y la ulna. Aquí vamos a poner estos dos huesos, vamos a recortarlo y pegarlo en nuestro apunte. Bueno, ahí tenemos al radio y la ulna. Se van a estar articulando en 3 puntos. En una porción proximal, en una porción media y en una porción distal. En la articulación entre el radio y la ulna, en la porción media, vamos a tener nosotros tejido fibroso. Este tejido fibroso que nos une nos va a formar una membrana interósea. Y esa es una sindesmosis. Articulación radioulnar media. Y por último, para estudiar la última variedad de articulación fibrosa, tenemos a las gónfosis. Y nosotros tenemos aquí un diente. Y una gónfosis es una clavija, que va a ser el diente, dentro de una cavidad. Y para evitar que se mueva, nosotros ponemos tejido fibroso alrededor del diente y con eso evitamos que este diente se mueva. Y con eso tenemos nuestra última variedad de sutura fibrosa, la gónfosis. Continuaremos con el estudio de las articulaciones cartilaginosas. Sabemos que las articulaciones cartilaginosas son semimóviles. Y este tipo de articulación cartilaginosa la vamos a subdividir en 2 variedades. Tenemos a las sincondrosis y a las sínfisis. A las sincondrosis también los vamos a conocer como articulaciones cartilaginosas primarias. Y estas a su vez las podemos dividir en temporales y permanentes. Hay que recordar que el sujeto anatómico que estudiamos normalmente en anatomía es un sujeto anatómico de una edad de 30 más menos 5 años. Por lo tanto, pues ya todos los huesos se encuentran osificados. Las sincondrosis temporales, el ejemplo clásico, son los discos de crecimiento. Nosotros tenemos en los huesos largos estas uniones, que nosotros llamamos como discos de crecimiento, que en el desarrollo permiten que las porciones óseas sigan creciendo
poniendo un disco de cartílago. Pero que esta se va a perder a la edad de 17, 18 años. Las articulaciones sin condrosis permanentes son las que vamos a encontrar en la parrilla costal. Nosotros tenemos entre las costillas y el esternón unos modelos de cartílago. ¿Para qué es esto? Esto nos sirve para que en la respiración nuestras costillas, nuestro tórax se pueda mover, se pueda ampliar. Entonces, cuando Diosito hizo el modelo de cómo iba a ser nuestro tórax, lo que hizo fue poner ahí un modelo de cartílago para permitir este movimiento. Si hubiera sido solamente hueso, no se podría mover. A este modelo de cartílago le vamos a conocer como articulación costocondral. Y por último, tenemos a la sínfisis, que también conocemos como articulaciones cartilaginosas secundarias. Algunas particularidades de esta sínfisis es que las vamos a encontrar en la línea media. Y el ejemplo clásico es el que tenemos entre ambos pubis en la pelvis, que lo conocemos como sínfisis púbica. Y otro ejemplo claro que podemos tener, que llega a ser pregunta frecuente departamental, es el que tenemos entre los cuerpos vertebrales. Es la sínfisis de los cuerpos vertebrales. Ahí tenemos unos discos intervertebrales que nos dan esta articulación. Bueno, y por último, esto fue lo que vimos hoy. Entonces tenemos las articulaciones divididas por el tejido que las une en articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones fibrosas se dividen en suturas, sindesmosis y gónfosis. Las cartilaginosas en sincondrosis y sínfisis. Y las sinoviales. Las sinoviales las veremos después en una siguiente clase. Pero la pregunta es, ¿qué les van a preguntar realmente en el departamental? Vamos a hacer un recordatorio. Entonces tenemos las suturas, la sindesmosis y las gónfosis. ¿Qué hay que saber de las suturas? ¿Qué van a preguntar? Pues la esquindelesis. Entonces hay que recordar que la esquindelesis es una articulación que se forma entre el esfenoides y el vómer. Entonces va a ser la articulación esfenovomeriana. La sindesmosis, que va a estar entre la articulación radioulnar media. Y de las sínfisis, nosotros tenemos la articulación de los cuerpos vertebrales. Y esa es la que podrían preguntarle en sus departamentales, hablando de este primer departamental, que va a incluir cabeza y cuello y neuroanatomía. Para los siguientes depas tendremos que repasar un poquito de las demás articulaciones.